¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con el último tema que es toxicología industrial. Arrancamos con la ley de Haber, que determina el índice de efectividad de una sustancia, ¿no? Ahí tenemos donde K es una constante llamada índice de efecto, T es el tiempo y C es la concentración expresada como miligramo por kilogramo de peso. Esta ley dice que para un efecto dado la concentración y el tiempo pueden variar, siempre que el producto sea constante. Existen concentraciones y variaciones tales que, por más largo que sea el tiempo de exposición, no producen ningún efecto. Vamos a definir ahora la dosis total diaria. Este concepto es importante. Si consideramos un contaminante que entra solamente por la vía respiratoria y ejerce su acción por absorción y circulación, por ejemplo, qué sé yo, plomo, mercurio, algún solvente clorado, fluoruros, hay que tener en cuenta que la respiración a nivel pulmón para determinar la cantidad de sustancia química incorporada por el organismo es, ahí dice, dosis total igual AC, que es la concentración en el aire en miligramos por metro cúbico, por T, que es el tiempo de exposición, 480 minutos, por Q, que es el caudal respiratorio en metros cúbicos por minuto. Más o menos ahí está hecho el cálculo, cada movimiento respiratorio equivale a 0,5 litros de aire y se hacen 16 movimientos por minuto. Es decir que el caudal que nosotros estamos respirando es de 8 litros por minuto. Los factores C, T y Q son externos, no dicen cuánto se incorporó al organismo y para ello tenemos que conocer los factores internos. Los factores internos son el F, que es el coeficiente de absorción, la eliminación o depuración, que es coeficiente de depuración, CD. Ahora, teniendo en cuenta estos factores, la dosis total diaria se convierte ahora en dosis efectiva, que tenemos que entender como la dosis de efecto perjudicial, ¿no? Para nuestros fines. Y la dosis efectiva se define como la dosis total, que es para 8 horas, por F, que es el factor que ya lo estuvimos viendo, el coeficiente de absorción, por CD, que es el coeficiente de depuración. Por ejemplo, la dosis efectiva del polvo de sílice para producir silicosis es de 1 a 2% de la dosis total inhalada a lo largo de años de exposición. Vamos a definir ahora lo que se llama dosis letal 50, DL50. Es la dosis de un agente tóxico que produce la muerte del 50% de los animales en estudio. La concentración es la concentración de una sustancia que al ser inhalada por un periodo de tiempo determinado produce la muerte del 50% de los animales expuestos. Para que se produzca una intoxicación, el compuesto debe ser de forma tal que permita una absorción excesiva. Hay algunas excepciones de gases y vapores irritantes y los asfixiantes simples. La acción de los contaminantes se ejerce después de la absorción por sangre. En consecuencia, son las mismas que si el tóxico hubiera sido suministrado en forma endovenosa. Vamos ahora a seguir con el riesgo de vapor. Se denomina riesgo de vapor a la relación entre la concentración del vapor en equilibrio con su fase líquida a 24 grados centígrados y el valor límite umbral o cociente admisible. Y ahí tenemos el cálculo, lambda es igual al riesgo de vapor, que es el cociente del vapor en equilibrio a 24 grados, sobre la concentración admisible, que eso se saca de tablas, ¿sí? De riesgo de vapor, donde en las tablas aparecen
el valor de las sustancias, el valor de la concentración en ppm y el riesgo de vapor. Pasemos ahora a límites admisibles. El concepto de límite admisible salió de unos comités de la OMS y de la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, que tomaron este criterio de clasificación de las sustancias nocivas de acuerdo al efecto biológico. Entonces tenemos la primera categoría, categoría A, ¿sí? Es exposiciones no peligrosas que en el estado actual de nuestro conocimiento no provocan modificaciones en el estado de salud y aptitud física de las personas expuestas y en cualquier momento de su vida. Después tenemos la categoría B, que son exposiciones que provocan efecto rápidamente, que son reversibles sobre la salud o la aptitud física, pero no lleva a un estado mórbido preciso. La categoría C, que pueden llevar una enfermedad reversible, y la categoría D, exposiciones que pueden llevar a enfermedades irreversibles o la muerte. Lo ideal es evitar todo tipo de exposición a las sustancias clasificadas como B, C y D, porque en las circunstancias reales del funcionamiento industrial es necesario adoptar concentraciones máximas admisibles. Existen dos criterios para la definición de las concentraciones admisibles. Y tenemos el criterio de la ACGIH, que es American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Esto establecen los que se llaman valores límites umbrales, que estuvimos ya viéndolo en la primera parte de la materia, BLU, aplicables a concentraciones de sustancias en la atmósfera de los lugares de trabajo, ponderadas en el tiempo, calculadas para una exposición de 8 horas por día y 40 horas por semana. Se admite la existencia de casos de susceptibilidad individual. Para ciertas sustancias se establecen junto a los valores límites umbrales lo que se llaman los valores techo o ceiling, que son las concentraciones máximas que no es posible sobrepasar en ningún momento. Otro enfoque que podemos darle a esto, a este tipo de criterios, para poder definir qué es una concentración admisible, es el de la máxima concentración permisible, en inglés MAC, Maximum Allowable Concentration, que se define de la siguiente manera, que son las concentraciones máximas admisibles de una sustancia. A ver. Sí. Perdón. Que son las concentraciones máximas admisibles de las sustancias peligrosas en el aire en los lugares de trabajo. Son aquellas concentraciones que para una exposición de 8 horas durante toda la vida no causan ningún cambio en la salud, ninguna afección ni alteración descubierta por las formas de poder detectarlas. Vamos a hablar ahora sobre las expresiones de las concentraciones. Se usan en contaminación de ambientes de trabajo dos tipos principales, ¿sí? La que se expresan las volumétricas, volumen sobre volumen, y las másicas, peso sobre volumen. Obviamente que el numerador es la faz dispersa y el denominador es la faz dispersante. Las formas de expresión de las concentraciones volumen en volumen, tenemos partes por millón, ppm, que pueden ser miligramos de contaminante sólido, líquido, gaseoso por metro cúbico o 1000 litros de aire. Después tenemos microgramos por metro cúbico, que sobre todo se usa en el estudio de sustancias cancerígenas con límites de exposición muy, muy bajos. Entonces tuvo
tuvo sentido poder meter esta unidad. Por ejemplo, la del berilio. El berilio son 2 microgramos por cada metro cúbico. Recordando que para las conversiones, que 1000 microgramos por metro cúbico es equivalente a 1 miligramo, ¿no? ¿Sí? Del microgramo, un miligramo son 1000 microgramos. Y después tenemos las otras conversiones de unidades, ¿no? Por ejemplo, poder pasar de ppm a miligramo por metro cúbico, viceversa. Bueno, y ahí tenemos la forma de calcular. Hay que tener en cuenta que las condiciones de referencia para el estado gaseoso es la temperatura 273 Kelvin, 0 grados, la presión atmosférica normal, 760 milímetros de mercurio, 1 atmósfera, y el volumen molar de 22,4 litros. Entonces, son los números que aparecen ahí. Así que tenemos 22,4 litros, no, sí, para 0 grados, pero para 25 grados, que es la temperatura ambiente, ¿sí? Condiciones estándar se llaman. Las condiciones estándar son 25 grados, una atmósfera, y en ese sentido un mol de gas ocupa 24,45 litros, por eso tienen 24,45. Bien. Otras unidades. Millones de partículas por metro cúbico de aire. El origen de esta unidad es el recuento de partículas retenidas en un impactador colocadas sobre un fondo claro de un microscopio. ¿Sí? En general cuando se hacen estas mediciones, lo que se usa es un equipo personal como una bomba que se pone una toma, una bomba del tamaño, no sé, de una cajita, ¿no? Que se ajusta al cinturón y eso tiene una salida que tiene un tubo de goma y después en la salida de ese tubo de goma hay un elemento donde se pone un papel, generalmente de celulosa, y a medida que uno va caminando, la bomba va funcionando, haciendo las veces de la respiración del sujeto, y van captando las partículas sólidas. Acá estamos hablando de partículas sólidas. Entonces se mide esto primero contándolas o también por un método gravimétrico. Por ejemplo, se pueden también expresar, bueno, ahí tenemos en el caso de si son fibras por centímetro cúbico, por ejemplo, para el amianto, ¿no? Tiene que haber 5 fibras por cada centímetro cúbico mayores de un micrómetro de largo. Talco fibroso, por ejemplo, que son 0,5 fibras también por centímetro cúbico. Son datos estos. Después, por último, tenemos las de porcentaje, ¿no? Que son porcentaje de aire gaseoso en 100 partes de aire. Este es volumen sobre volumen. Es útil en la protección contra incendios el expresar, por ejemplo, los límites de una sustancia, una mezcla que sea explosiva, ¿sí? Que van a ser gas o vapor por aire. Y ahí tenemos la conversión, ¿no? De porcentaje a ppm. Es decir, 0,1% más o menos es equivalente a 1000 ppm. Una ppm es 1 por 10 a la menos 4 de porcentaje. Bien, sigamos. Clasificación, bueno, ahí dice clasificación, pero no, es clasificación de contaminantes por sus efectos biológicos. Bueno, los podemos clasificar como productores de enfermedades del aparato respiratorio, los polvos orgánicos, inorgánicos y humos, irritantes de las vías superiores, intermedios y los pulmones, asfixiantes simples, ¿sí? Actúan por dilución del oxígeno, y asfixiantes químicos
reducen la capacidad de transporte de oxígeno. Anestésicos, los tóxicos, sustancias que actúan sobre las vísceras. También pueden ser sustancias que actúan sobre el sistema hematopéyico, perdón. Sustancias que actúan sobre el sistema nervioso, metales tóxicos. Después están los cancerígenos y los productores de dermatosis. Sigamos. Vamos con los métodos de corrección. Métodos de corrección del ambiente de trabajo. Usualmente usamos la ventilación para poder corregir los ambientes de trabajo. Sin embargo, tenemos otros métodos. Por ejemplo, el de sustitución, la modificación del proceso, control de emisión de contaminantes, y mantenimiento y limpieza. Bien. Vamos a hablar de sustitución, que consiste en la sustitución de las sustancias tóxicas por otras de menor toxicidad. Por ejemplo, yo puedo reemplazar carburo de silicio en las piedras amoladoras, ¿sí? Evitando así el riesgo de silicosis. También puedo cambiar el tetracloruro de carbono, que es un solvente muy tóxico, lo puedo reemplazar por tetracloroetileno o por solventes industriales de menor toxicidad. Otras sustancias como el plomo tienden a ser sustituidas, sobre todo en las pinturas, por pigmentos menos tóxicos. El plomo está prohibido como componente de las pinturas, obviamente en las de juguete para los chicos, ¿no? Después, puedo modificar el proceso, un punto B, que tenemos que conocer y estudiar las condiciones particulares del proceso. Por ejemplo, yo puedo disminuir la caída de materiales pulverulentos. También puedo evitar los venteos al aire libre de productos derivados del petróleo, sobre todo en las refinerías, y usamos chimeneas para quemarlos. Con respecto al control de emisión, un ejemplo de control de la dispersión de los polvos mediante inyección de agua en las perforaciones de roca, etcétera, etcétera. Esa sería una forma. En la abrasión húmeda por una pistola neumática es otro ejemplo. Estas pistolas lo que hacen es tirar un chorro de agua a alta presión o un chorro de arena para limpiar la fundición. Y por último tenemos el confinamiento. Si hay procesos en los que las sustancias que se usan son muy peligrosas y no puedo evitar, no puedo evitar esto, reemplazarlos, ni puedo cambiar el proceso. Entonces lo que hacemos es confinar totalmente el proceso. Y obviamente tenemos que trabajar a menor presión que la atmosférica para evitar fugas en el exterior. Estos procesos se utilizan cajas de guantes. Por ejemplo, debemos confinar los trabajos por los que estaba hablando, con berilio o con sustancias radioactivas. Y por último tenemos mantenimiento y limpieza. La acumulación de polvos u otras sustancias nocivas puede evitarse mediante una buena limpieza. Y para eso tenemos que construir locales con superficies lisas y que no generen polvo, fáciles de limpiar. Ahora empezamos con la ventilación. La ventilación sanitaria, el objetivo es eliminar riesgos para la salud o condiciones molestas de trabajo. Lo que se hace es renovar el aire, eliminar olores, bacterias y asimismo para el control de sustancias contaminantes en el aire de los locales de trabajo y la eliminación de calor, ¿no? O sea, tiene un doble efecto, no solo sobre la contaminación
de algún proceso que tengamos, la contaminación, la generación de dióxido de carbono de las personas, más el calor que generan las personas o las máquinas. Después tenemos la ventilación general o ventilación, en un caso sería, perdón, dentro de la ventilación sanitaria, tenemos lo que se llama ventilación general o por ventilación o por dilución, que lo que hacemos es ventilar todo el local donde se generan los contaminantes. Tiene el inconveniente de que dispersa los contaminantes a los lugares adyacentes, ¿sí? Generalmente van a ver que se ponen grandes extractores de aire sobre la superficie, sobre la parte más alta del techo, y al nivel del piso hay la entrada de aire. Entonces, el aire recorre el local de punta a punta, saliendo por donde están los extractores de aire. Y si tenemos algún contaminante, también lo eliminamos del local, pero lo pasamos a la adyacencia. Vamos con ahora las ventilaciones localizadas. Básicamente consiste en la extracción de caudales de aire. En general son pequeños, de lugares donde se genera la contaminación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en un proyecto de ventilación son los siguientes pasos. Primero, determinar la determinación de caudales de aire necesarios, el diseño de un sistema de ductos y sus complementos, la selección de ventiladores y equipos de tratamiento de aire, porque capaz que en un local comercial no sería el problema, pero si yo estoy generando algún tipo de contaminante, yo voy a tener que poner a la salida del equipo de extractivo, ¿sí?, un equipo para poder retener, en el caso que tenga un contaminante del proceso, que se genere durante el proceso. Esta sería la primera fase, donde tenemos en cuenta estas cuestiones. Después, el proyecto de ventilación además tiene que contar con los siguientes, con los siguientes condiciones. Los planos y los diagramas de flujo, la memoria técnica del proceso e información sobre las características de las sustancias empleadas, obviamente la toxicidad, el estado físico, si es sólido, si es un vapor, si es un líquido, y su inflamabilidad. En el caso de ser necesaria una extracción localizada, podemos adoptar las siguientes soluciones. Una, proveer a cada operación con su propio sistema de extracción. Proyectar una red de ductos con ramales para cada una de las operaciones a ventilar. Agrupar las operaciones junto a una cámara de presión negativa, que se llama plenum, o de baja velocidad. Después, utilizar una cámara plenum, los recintos, elementos de transporte o equipos propios del proceso industrial. Para que el polvo no se acumule en los ductos, se debe dar una velocidad mínima de transporte. Este es el criterio usado para las soluciones A y B. ¿Sí? O sea, las dos primeras, proveer y proyectar una red de ductos. La velocidad de transporte depende obviamente de otros factores. Obviamente depende del tamaño de la partícula, del peso específico y de la forma de las partículas. Los sistemas de baja velocidad, que serían las soluciones en los dos últimos puntos, ¿no?, que hice agrupar las operaciones junto a una cámara de presión negativa y utilizar una cámara plenum, lo que se busca es evitar inconvenientes que se presenten en los sistemas de alta velocidad. Por ejemplo, una mala distribución de los caudales de aspiración. Para los sistemas de baja velocidad, no tratan de transportar neumáticamente los polvos. La acumulación de los polvos se evita proyectando los conductos a 60 grados o con más pendiente, y si es necesario se los pone horizontales.
se los provee de transportes mecánicos y las pérdidas de carga son mínimas. Y también podemos modificar el sistema de conductos en todo caso. Si usamos molinos o molienda de minerales, el mayor inconveniente es que debemos disponer de sistemas mecánicos de evacuación de los polvos. ¿Sí? Más o menos ahí en el esquemita que tienen ahí, lo que se busca es que no suban los polvos a través del ducto, ¿sí? Pero lo que pasa es que una vez que caen, nosotros los tenemos que retirar de otra manera. Bien, pasemos ahora a los tipos de conductos de ventilación. Tenemos los tipos de extracción localizada, tenemos las cabinas, las campanas exteriores, las campanas receptoras y los procesos confinados. Bueno, ahí tenemos 3 ejemplos de cabina. Básicamente son recintos que presentan un frente total o parcialmente abierto. La contaminación se genera en el interior, ¿no? En el interior de la campana. Se debe tener en el frente libre una velocidad del orden, la velocidad puede ir entre 0,25 a 1 metro por segundo, de acuerdo con las corrientes del local, para que no se escape aire contaminado al exterior. Después, campanas exteriores. Ahí tenemos, campanas exteriores. Hay distintos tipos de aberturas de succión ubicados adyacentes a la fuente de contaminación. Por ejemplo, podemos tener ranuras a los bordes de tanques o mesas de trabajo. Extremos de ductos próximos a pequeñas fuentes de contaminación, campanas de captación dispuestas lateralmente a procesos industriales, rejas en el suelo o sobre las mesas de trabajo, campanas suspendidas. Y los ventiladores que usamos son ventiladores helicoidales, como los que estamos viendo ahí en la imagen a la derecha, hacia abajo. Después, a ver qué sigue. Diseño de la campana. El frente de la campana debe estar lo más próximo posible a la fuente de contaminación. El procedimiento para diseñar una campana consta de 5 pasos. 1. Ubicar la campana en relación con la fuente de contaminación tan próxima como sea posible. 2. Delimitar la distancia máxima de dispersión inducida por el proceso y fijar una distancia X desde la campana hasta la superficie límite de influencia. 3. Clasificar el local en cuanto a la intensidad de las corrientes de aire errantes. Considerar la posibilidad de la alocación de pantallas. 4. Definir la naturaleza del riesgo en relación con las características del contaminante. Hay un cuadro, ¿sí?, donde clasifican los riesgos con el tema de las características del local. Después se los voy a mandar. Y poder adoptar de ese cuadro, lo que vamos a sacar es lo que se llama la velocidad de control. El último paso es calcular el caudal de aire a extraer en base a la velocidad adoptada y a la superficie de contorno correspondiente. Bien. Pasamos a características. A ver si estaban, porque me parece que no pegué el cuadrito. Qué pena. Bueno, acá me faltó que lo debo tener. Me faltó un gráfico. La distribución del flujo de aire alrededor de una fuente de succión puntual básicamente es esférica. El caudal por unidad de área varía a una razón inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente. O sea, que el caudal va cambiando a medida nos vayamos alejando o acercando al extractor, a la campana o lo que fuere.
y la distribución alrededor de una fuente lineal es cilíndrica. La velocidad también varía en forma proporcional con la distancia. Estas condiciones teóricas no dan exactamente en la práctica. ¿Por qué? Porque las aberturas de succión son finitas, por empezar, y las presencias de campanas del ducto de extracción y otras obstrucciones impiden el establecimiento de un gradiente uniforme en la zona de influencia. Vamos con los controles de la velocidad. Ahí está, perdón, contornos de la velocidad. Bueno, ahí tenemos. Si estamos en un eje puntual, la velocidad a una distancia x vale, ahí estaba la definición de inversamente proporcional. ¿Sí? Tenemos bxq, que es el caudal, sobre 4πx cuadrado, que es la distancia. Después, para una fuente lineal, tenemos la otra ecuación. Y para aberturas circulares y rectangulares, se halló experimentalmente que la velocidad a lo largo del eje es, y ahí tienen, que es la de bx es igual al caudal sobre 10x al cuadrado más el área de la campana. Después hay una aproximación, ¿sí? Podemos decir que cuanto menor sea la distancia, en un caso teórico puntual, que se toma que la velocidad es q sobre 12,56x cuadrado. Bueno, vamos a las campanas receptoras. Ahí está, campanas receptoras. Se aplica esta denominación a aquellas campanas especialmente ubicadas para recibir una corriente de aire contaminado inducido por el proceso. Por ejemplo, las campanas suspendidas sobre procesos gaseosos que generan calor, la campana lateral adyacente a un disco pulido provoca una corriente de aire por la proyección de partículas inerciales. También campanas exteriores a las que se ha agregado una vena fluida de gran velocidad dirigida hacia la fuente, como en el caso que ahí vemos en la letra C. Bien, ¿qué sigue? Ventilación general aplicada a locales industriales. Es la ventilación por dilución. En ella lo que se hace ingresar aire libre de contaminación al local, de modo de mantener por debajo los niveles adecuados las concentraciones de las sustancias contaminantes. La ventilación puede ser natural, es decir, que puede fluir el aire naturalmente sin acción de un ventilador. Porque, bueno, puede haber diferencia de temperatura, ¿sí? Y puede que fluya la corriente de aire. O también podemos usar de manera mecánica, ¿no? Inducido un proceso, o sea, poner ventiladores en el local. El proyecto correcto de ventilación requiere información sobre la naturaleza y propiedades objetables del contaminante, concentración permisible, ubicación de las fuentes de contaminación y mecanismos de dispersión. Puede tratarse de corregir la contaminación de partículas, gases y vapores, reducir el calor convectivo y los efectos de calor radiante y controlar la humedad. Vamos a los cálculos de los caudales. Entonces, vamos a tomar, supongamos, que tengo un local que incorpora un contaminante todo el tiempo. Es una fuente que genera un contaminante. B es el volumen del local, G es la tasa de adición del contaminante, Q es el caudal de ventilación y C es la concentración a un determinado tiempo. Entonces, vamos a decir que el volumen por el diferencial de concentración es el aumento de contaminante, el contaminante ingresado es G por diferencial de T y el contaminante salido es Q diferencial de T por C. Tengamos en cuenta que vamos a hacer un balance de materia, donde nosotros lo que tenemos que provocar es que baje el contaminante, o sea que la acumulación sea negativa. Bueno, acá tienen los cálculos, tiqui, 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 es un poco de matemática común.
Y acá podemos saber la concentración que nos queda en el local, acá abajo, la concentración que nos queda en el local a medida que transcurre el tiempo. Ahora, si hacemos una ventilación por dilución, obviamente con un caudal constante, vamos a plantear que la velocidad de generación es igual al caudal de ventilación. Bueno, se simplifican los diferenciales de T, me queda que Q' es G sobre C, y después dice, introduciendo un factor de seguridad en el cálculo de caudal, y K es ese factor de seguridad, ¿sí? Que está tabulado. Hay tablas de eso. En los problemas en general, creo que los que tienen la guía les dan todos los valores, no los tienen que buscar en ninguna parte, creo. Y ahí tenemos que Q, que es el caudal real de ventilación, es igual a G sobre C, o sea que sería la velocidad de generación sobre la concentración que yo no debo superar por el valor factor K, que es un factor de seguridad. Por último, vamos a empezar a explicar un poquito el teorema de Bernoulli, o por lo menos que repasen el teorema de Bernoulli, para poder estudiar el dimensionamiento de los ductos. Hasta ahora, dimensionamiento de los ductos, el objetivo básicamente es que los ductos de un sistema de ventilación tienen que cumplir con determinadas características. Llevar el aire contaminado de las diferentes campanas a un punto de tratamiento o de descarga. El otro objetivo es asegurar que cada una de las campanas se capte el caudal deseado, o sea, que en la superficie de control se mantenga la velocidad requerida en ella. Y en el caso que el contaminante sea polvo, asegurar su transporte. Entonces, vamos a repasar un poquito Bernoulli. El teorema de Bernoulli es un balance de energía, ¿sí? Básicamente es un balance de energía. Entonces tenemos que cada uno de los términos representa una altura de presión, ¿sí? Altura es en metros lo que yo estoy hablando. Y tenemos una altura cinética que refiere a al término que es B1 al cuadrado sobre 2 veces G, y después tenemos una altura estática, que es el de Z1 o Z2. Entonces vamos a tener, por la pérdida el delta de pérdida, esa es una pérdida por fricción, ¿sí? Que tienen todas las cañerías. No me voy a extender mucho porque este es un tema que se ve en procesos y ahora tengo que dar solamente la parte de seguridad e higiene. Entonces, vamos a tener una altura en metros cinética a la entrada, más una altura en metros que corresponde al término estático en el punto 1, donde está ingresando. Y después tenemos lo mismo, una altura cinética para 2, una altura estática para 2, y por último tenemos el HLS, que sería la pérdida de fricción a lo largo de un tramo recto de longitud L, como el que tienen ahí en el dibujito. Nosotros tenemos una pérdida de fricción. El roce, en este caso, de las moléculas del aire contra la rugosidad del ducto. Ahora, esta ecuación se considera que es aire como fluido incompresible, cosa que es medio verso, pero más o menos vamos a considerar que el aire es incompresible, es decir, que no tenemos variaciones en la densidad del aire. Y la unidad que nos va a quedar a nosotros, lo decía atrás, es Newton por metro, que es unidad de energía sobre unidad de peso o de fuerza. Vamos a hablar un poco de la altura cinética. Un fluido, como dije recién, que circula con una velocidad, tiene una energía cinética asociada, que yo le tengo que entregar para que tenga esa velocidad. Y ahí tenemos un medio de gamma sobre G por B cuadrado. Gamma es el peso específico del fluido,
lo puedo escribir como B cuadrado sobre 2G por gamma, por delta P, que es la caída de presión que eso me genera, y me quedaría por último, que es gamma por el delta H, ¿no? La variación de altura. P cuadrado sobre 2G tiene dimensiones de altura, es decir, que va en metros. Físicamente es la altura del fluido que provoca esa caída de presión. Ahora, si yo quiero expresar esa diferencia de presión en longitud de una columna de agua, ¿sí? Porque algunos manómetros yo tengo dentro, ahí tenemos como el tubo de Pitot, yo tengo agua o alguna otra sustancia en estado líquido. Yo puedo decir que esa caída de presión se puede deber al peso específico del agua por el delta H del agua, ¿sí? Que sería la altura de la columna de agua, que es la que está marcada ahí en ese dibujito, porque acá lo que usamos nosotros lo que se llama es un tubo de Pitot para medir esto. O sea que yo cuando estoy leyendo ahí estoy midiendo cuánto es la variación de presión en términos de altura de agua con respecto a la velocidad con que fluye el líquido en el centro del caño. Igual yo creo que esto lo deben haber visto en física, el tubo de Pitot. Haciendo esas cuentas, teniendo en cuenta que la densidad del aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, nos quedaría que la altura cinética sería la velocidad del cuadrado sobre 16,33 y se toma generalmente sobre 16, que sería la altura de agua. Así, cuando aumenta la velocidad, obviamente que la altura de la columna de agua aumenta. Entonces, la altura de la presión cinética es la energía cinética por unidad de peso del fluido que circula con una velocidad v, medida en milímetros. Para medir dicha altura cinética hay que usar un manómetro conectado, como lo que estamos mostrando, que se llama tubo de Pitot, el que tienen ahí. Ahora, pasemos a la presión estática. El aire encerrado en el recinto, si está en movimiento o no, crea otro tipo de presión que se ejerce en todas las direcciones y sentidos. Y eso se conoce con el nombre de presión estática. Y para poder medir esa presión, lo que tenemos que hacer es conectar el manómetro, ¿sí? Como lo que está indicando ahí en donde dice sonda de presión estática. ¿Sí? Ahí tienen el aire que está circulando en el dibujo del medio, ¿no? Acá, el aire está circulando por acá y acá tenemos la columna de agua, acá tenemos la presión externa, la presión atmosférica y nos mide justamente la presión estática. Y la suma de la altura cinética más la altura estática lo que nos da es la presión total. Es decir que la altura total, como está escrito ahí, es HC más HE. Y la conexión del manómetro es como la que indica, a ver si se ve, yo justo tengo, no. Ahí, donde dice presión total. Fíjense cómo están conectados el manómetro acá. ¿Sí? Y acá tenemos todos los tres tipos de conexión. Bien, vamos ahora con las pérdidas. O sea, ya estuvimos viendo los términos estáticos, los términos cinéticos, y ahora nos faltarían las pérdidas en los ductos, ¿sí? Por fricción. Entonces vamos con el cálculo de pérdidas en los conductos. Tenemos pérdidas por fricción, pérdidas localizadas y pérdidas por la entrada. Para las pérdidas por fricción, básicamente estamos analizando la situación que tengamos un tramo recto, ¿sí? Un conducto recto, que es directamente proporcional a la longitud del conducto y al cuadrado de la velocidad del fluido, e inversamente proporcional al diámetro del ducto. Bueno, F es un factor de fricción, ¿sí? Que
bueno, que también es un tema que se explica en procesos. Algunos ya están familiarizados y los demás no. Después, no puedo explicar lo que es el factor de fricción porque me llevaría bastante tiempo más. Bien. Cuando dijimos que era el factor de fricción, que depende obviamente de la rugosidad de la cañería, ¿sí? De la viscosidad, del peso específico del fluido que circula. Cuando esta pérdida se expresa en altura de columna de agua, la reemplazamos por B cuadrado sobre 2 veces la gravedad, entonces quedaría que la altura H1 en milímetros de agua es el factor de fricción, ¿sí? Por el HLC, que es la pérdida por fricción a lo largo de un tramo recto, por L, que es la longitud del conducto, sobre D, que es el diámetro del conducto. Este cálculo es medio complicado, entonces lo que se hace es usar una tabla que también se las voy a mandar, donde está graficado, son 4 ejes, uno marca la velocidad, otro es el caudal, otro es la pérdida de carga en milímetros de agua por metro, y el otro es el diámetro y de ahí calculan lo que se necesita. Vamos con las pérdidas localizadas. Ahí estamos. Pérdidas localizadas. Para evaluar las pérdidas localizadas que se generan por las turbulencias producidas en los cambios de dirección o las variaciones de sección como los codos, los empalmes, etc. Tenemos 2 métodos. El primer método resulta de evaluar la pérdida como una fracción de la altura de presión cinética. Entonces, una fracción significa que la altura cinética la vamos a multiplicar por K, que es un coeficiente que se obtiene de tablas. Otra forma es usando el concepto de lo que es longitud equivalente. Básicamente lo que hace es sustituir un accesorio, no es que lo sustituye, tenemos el accesorio, pero siempre va a haber un tramo de cambio recto que produzca la misma pérdida por fricción. Por eso se llama, ¿cómo se llama? Longitud equivalente. Entonces nos va a quedar que la altura, la pérdida localizada es el fanning, el factor de fricción, sobre la longitud equivalente sobre el diámetro por la altura de la columna de agua. Bien, por último, pérdidas por las entradas a las campanas. Puede pasar que haya una aceleración desde la velocidad 0 a la velocidad B que tiene dentro del ducto. Otra forma es la pérdida de cargas por turbulencia en la entrada de la campana, donde tenemos una constante Kn, que es la constante la constante de la entrada. También está tabulado todo esto. Otro caso es si tenemos ranuras, ¿sí? En el caso de tener ranuras en el frente de la campana, tenemos que tener en cuenta la pérdida de carga por turbulencia en la ranura, donde HR, ahí está, es la altura de energía cinética expresada en milímetros de columna de agua por la velocidad que tenemos en la ranura. Sigamos. Ahí está. Cálculo de la potencia del ventilador. El ventilador debe proveer la energía necesaria para asegurar la circulación del aire a través de todo el sistema de ventilación. La energía a proveer por unidad de volumen, la sacamos de energía por unidad de volumen, es delta de P por la caída de presión del ventilador, ¿sí? Por la altura total a entregar por el ventilador, por la densidad del agua, por la gravedad. Por último, la potencia que tenemos que entregar, que sería la energía por unidad de tiempo, es el caudal por la altura total,
que entrega el ventilador por la densidad del agua por la gravedad. Obviamente que la altura se mide en metros de agua y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. La potencia del ventilador va a ser el caudal por la altura total que tiene que entregar el ventilador por la gravedad y sobre el rendimiento del ventilador. Obviamente que todos esos son datos que uno tiene que tener. Bueno, y con esto damos por terminado este tema. Yo después les voy a pasar las tablas, 2 tablas, tengo que pasar las 2 tablas, y creo que en los problemas que ustedes van a recibir están en cada problema, tienen todos los datos de K de la entrada, todo eso que les estuve explicando. Bueno, el miércoles nos estamos viendo. Saludos.